Ya es oficial, pedíamos a gritos un central y el Málaga Club de Fútbol se ha puesto manos a la obra y Javi Montero es nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. Pues como viene siendo la tónica habitual de este verano, de un día para otro suena un nombre y empieza todo a tomar velocidad de crucero y oye, en cuestión de horas la prensa o los medios lo daban por cerrado y Javi, cuando estamos publicando ya este vídeo, oficial Javi Montero al Málaga Club de Fútbol. Exacto, se consigue pues suplir esa importante baja, ¿no?, de Nelson Monte con un jugador que se conoce perfectamente en la segunda división, que viene de un Racing que este año, pues ya lo hemos visto, ¿no?, que ha estado compitiendo en esa zona alta y clasificándose al playoff y buen trabajo de Loren Juarros, al igual que a principio de mercado estábamos aquí dudando, ¿no?, de a ver qué se estaba haciendo, de que todavía no ha habido fichajes. Tuvimos hace ya unas 3 semanas esa semana frenética, ¿no?, de fichajes y en esta ocasión pues se va Nelson Monte y en apenas no sé cuántos días exactamente de que se hizo oficial la salida del jugador portugués, pero mira, tenemos ya esa baja no cubierta y con un jugador que creo que de garantías, ¿no?, que es joven pero que se conoce la categoría, como ya he mencionado, que viene a hacer una buena temporada con el Racing. Es cierto que la primera vuelta ha sido la que ha jugado sobre todo, en la segunda no tanto, pero también hay temas incluso extradeportivos ahí metidos que ahora sí que tratamos, pero me parece buen fichaje para suplir a Nelson Monte. Sí, además, en el día de hoy se va a pasar por aquí nuestro compañero Óscar García de la cadena Ser Cantabria y también del diario AS y nos dará un poquito más de luz para conocer qué es lo que ocurrió, todos estos problemas también extradeportivos, ¿no? Que al final pues parece que no terminaba de casar con José Alberto López, el ex entrenador del Málaga Club de Fútbol, pero como tú bien dices, si nos vamos a mirar la lista de partidos jugados por parte de Montero, al inicio de temporada no solo es que fuese el central titular, sino que muchos aficionados racinguistas por redes apuntan que era el mejor jugador del Racing en esa parcela defensiva. Estamos hablando de que evidentemente Javi lo que está incorporando el Málaga es un futbolista de garantías, como tú bien apuntas, en la categoría de plata, pero es que además también tiene experiencia jugando en primera división en Portugal, tiene experiencia jugando en primera división en Turquía y un futbolista que te rejuvenece a Nelson Monte, porque Nelson Monte tenía 30 años, que vale que es cierto que no fuese un abuelo, pero oye, estamos incorporando un jugador de 26 años en ese aspecto, así que yo creo que el Málaga realiza en todo aspecto un win-to-win. Hay que ser sinceros y decirle a la gente que cuando nosotros estamos grabando esto, estamos entendiendo que estamos a hora de que se haga oficial el fichaje, todo apunta a que va a ser libre, veremos si luego hay o no un pago, pero todo apunta a que va a rescindir contrato, así que si encima tú no tienes que pagar por este futbolista, mejor todavía me lo pones, Javi. Bueno, claro, por supuesto. Es una buena operación para el Málaga. Mencionaba Primera División Turquía, Primera División de Portugal, Primera División de España también, ¿eh? Y con el Atleti ha estado jugando. Sí. Es cierto que, bueno, menos minutos no ha estado de forma regular con el primer equipo del Atleti, pero bueno, es algo también a recalcar, que no cualquiera juega en un Atlético de Madrid, ¿no?, en Primera División, y creo que han sido 14 partidos o 15 los que estuvo jugando en esa temporada 18-19, ¿no?, que estuvo en el conjunto colchonero. A mí es que me parece una operación buena por eso mismo, ¿no? Un jugador libre, lo que tú comentas, ¿no?, que también rejuvenece un poco la plantilla, porque Nelson Monte tampoco es que fuese un abuelo también, ¿no?, que no es que tuviese 35 años, pero bueno, un jugador de 26 años que si además te sale bien, pues mira, lo puedes prolongar contrato, puede continuar en el Málaga, se puede asentar en el Málaga Club de Fútbol. Y es que en el Racing, yo lo que vi de él a mí me gustó bastante, ¿no? Un defensa bastante sólido, que vuelvo a repetir, excepto que en la segunda vuelta tuvo menos protagonismo, pero bueno, también digo, Racing que ya hemos visto, ¿no?, como ha sido la primera vuelta, que coincide con ese gran Racing, ¿no?, que estaba dominando la segunda división, estaba él, ¿no?, de central y además compitiendo la posición con jugadores como Javi Castro, por ejemplo, ¿no?, que tiene una plantilla del Racing también a destacar. Lo de la segunda vuelta, bueno, por poner un poquito en situación a la gente, es cierto que había, pues bueno, esos rifirrafes con José Alberto. De hecho hubo polémica incluso a final de temporada con declaraciones de su mujer, de Javi Montero, como criticando a José Alberto, que después decía que era para Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, cosas curiosas que da el mundo del fútbol. No sabremos al 100%, ¿no?, a qué se refería, pero tiene toda la pinta que fue por eso mismo. Y bueno, a mí Javi Castro, sí, Montero, creo que es un gran fichaje, ¿no?, para el Málaga y que puede reforzar perfectamente como titular la plantilla y la defensa malaguista. Por cierto, 2 apuntes. El primero, a lo mejor alguno no le pone cara a Javi Montero, pero si ponemos esta foto, que ahora mismo estáis viendo ya aquí en pantalla,
acabáis de ponerle cara, no porque lo hayáis visto, sino porque es el famoso jugador que en su momento, cuando debutó, como anteriormente hacía referencia a Javi en el Atlético de Madrid primer equipo, iba con esas gafas que, bueno, pues al final eran llamativas, ¿no? Así que tendremos al hombre de las gafas, aunque es cierto que ya no se las pone, y al hombre del casco, Luismi. Y bueno, vamos a ver también qué ocurre con Alfonso Herrero con esa brecha, si tendrá o no que ponerse algo en los primeros partidos de la pretemporada. Entonces ya sería Peter Cech al completo, es decir, con lo bien que para y encima le pones un casco a Alfonso Herrero, ya es Peter Cech al completo. Y otra curiosidad, oye, estamos hablando, si no me fallan los cálculos, Javi, de 4 futbolistas que han pasado por la cantera del Atlético de Madrid que están en el Málaga: Adrián Niño, Joaquín Muñoz, Montero y Carlos Puga, que también hay que recordar que llegó procedente en su momento del Atlético de Madrid B. Insisto, creo que no se me está escapando nadie, pero bueno, el Atlético malagueño es el filial del Málaga, pero también podríamos hacer ahí ese juego de palabras, porque mucho pasado rojiblanco lo que va a tener el Málaga Club de Fútbol en sus filas, así que a ver qué tal funciona esto. Javi, si te parece, nos metemos a conocer un poquito más en profundidad a Javi, tu tocayo Montero, y luego ya cerramos el vídeo dando nosotros nuestra opinión. Así que ahora sí, escuchamos a Óscar García para que nos cuente él un poquito, pues oye, qué es lo que incorpora el Málaga Club de Fútbol y cómo es el perfil de este jugador. Bueno, después de esta introducción que ya hemos hecho junto a Javi Muñoz, ahora sí, con nuestro compañero de Cantabria, Óscar García, lo que vamos a hacer, compañero de la cadena SER y también del diario AS, es conocer un poquito más el perfil de futbolista que llega al Málaga Club de Fútbol, en este caso Javi Montero. Pero oye, antes de preguntarte por qué llega al Málaga, es decir, o qué es lo que llega, mejor dicho, al Málaga, sabemos que es un central zurdo de 1,85 m aproximadamente, nos comentarás tú ahora un poquito mejor también sus cualidades. La pregunta es, ¿por qué sale del Racing un futbolista que tan solo llevaba una temporada en el conjunto cántabro y que de la jornada 1 a la 28 fue titular en 25 partidos? A ver, quiero decir, es que es una cosa un poco de locos. Tú ves el Racing de la primera vuelta y cómo te puedes imaginar que en la siguiente temporada no va a estar Javier Montero, que además no es que no vaya a dejar dinero en caja, sino que espérate a ver que el Racing no tenga que también abonar algo de ello, y es una cosa, la verdad, que un expediente X total. Sí que es cierto que se ha venido hablando de cierta polémica en torno a unas declaraciones que hizo su pareja en la red social Instagram. Por ponerlo en contexto, cuando acaba el último partido de Liga del año pasado del Racing, que era el playoff frente al Mirandés, a los pocos instantes puso una historia en Instagram. No mencionaba a nadie, es verdad, pero como hablando de malas personas. Rápidamente Y lo leo textualmente, que lo tenía por aquí, que es: a una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te mereces lo peor por traidor, mentiroso, falso, inepto y un sinfín de adjetivos. Claro, no menciona a nadie. Todo el mundo piensa, de hecho, que es por José Alberto, el entrenador, porque es que se tiró, no sé si fueron luego al final 4 meses casi sin haber jugado un solo minuto, pero luego ya reculó, lo borró, dijo que era unos palos a Pedro Sánchez. Bueno, quedó un poco la cosa ahí en expediente X. Algo ha tenido que romperse ahí dentro para que evidentemente no funcionase Montero, teniendo en cuenta una cosa, que el tiempo en el que ha estado en la primera vuelta ha sido los jugadores que ha rayado un nivel tirando a la excepcional. Era un jugador con muchísima jerarquía, que mandaba atrás, que sacaba el balón, que era un futbolista diferente y que además fue llegar, entrenar 3-4 días y prácticamente ni enteros, porque también venía sin hacer pretemporada en el Besiktas, y fue titular el día 1 y desde ahí al final. Entonces, que futbolísticamente yo creo que no había un motivo, teniendo en cuenta además que en el Racing, quienes ocupaban esa posición, no estaban en ese momento, quizás en el momento más brillante. Es que Mantilla y Javi Castro jugaron un sinfín de partidos. Igual no Javi Castro fue el foco de la crítica, en general yo creo que fue un jugador que cumplió a un muy buen nivel durante toda la campaña, pero sí que sorprendió que jugase Mantilla por delante de Manuel Hernando y también de Montero. Tuvo una lesión, eso hay que también ponerlo en su situación. Él tuvo una artroscopia en el menisco. A mí me decían que en torno a 6-8 semanas de bajas el tiempo estipulado, y estuvo 4, y a la quinta ya estaba entrenando. Bueno, no sé también si igual se corrió demasiado ahí o qué. Eso ya son un poco mis cábalas mentales por buscar una explicación, porque es verdad que en pretemporada ha jugado muy poquito, apenas creo que eran un cuarto de hora frente al Sporting, el resto no ha jugado. El otro día, de hecho, estuvo calentando un rato y ni siquiera llegó a salir. Entrenando es un poco como el Guadiana, entrena sí, entrena no. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto también el apartado físico cuenta, pero
joder, al final desde fuera te chirría bastante. Yo creo que la pregunta tendrían que responderla Javi Montero o el propio José Alberto, a qué se ha debido el cambio de pensamiento quizás del entrenador con un jugador que, insisto, llegó y sin tener ritmo de competición fue al campo y luego, joder, con los problemas defensivos que tuvo el Racing no contó. Es una situación de expediente X en la que como al final no tienes la solución, pues oye, todo es acepto en una cábala, pero bueno, evidentemente hay algo extraño en la situación de un jugador que en la primera vuelta era por completo diferencial en el, insisto, equipo que marcaba la diferencia en la categoría y que le metía 10 puntos al segundo. Totalmente, recuerdo al Racing en la Rosaleda jugando con la línea de defensa plantada en el centro del campo, que lo que se rumoreaba en la prensa en aquel encuentro es, bueno, pero estamos ante el Barça de segunda división por lo bien que tiraba el equipo de José Alberto la línea defensiva, donde evidentemente ahí estaba Javi Montero como uno de los futbolistas también a destacar. Por cierto, y un breve apunte con respecto a las declaraciones anteriormente comentadas de la pareja de Javi Montero, claro, se realizaron justo después de caer eliminado el Racing contra el Club Deportivo Mirandés, por lo que todo hacía indicar más que iba dirigido hacia el entrenador del Racing, pero luego, como tú bien has apuntado, salió ella a recular, a recoger cable, diciendo que, oye, esas palabras no iban hacia el entrenador, sino que en este caso iban dirigidas hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es una cosa, sí, o sea, bueno, a mí me pareció surrealista, o sea, directamente. Vamos a ver, pones eso, luego lo borras, luego dices que es por Sánchez, no sé. O sea, a ver, yo creo que, no sé, yo creo que sobraron. Fue un momento en el que, oye, si te querías quejar del presidente del gobierno, quizá el timing no fue el mejor. Es decir, si realmente tus palabras iban hacia el presidente del gobierno, que justo lo hagas en el momento en el que cae eliminado tu pareja frente al Club Deportivo Mirandés, pues bueno, da pie, evidentemente, a que hoy todavía se siga hablando de qué es lo que realmente terminó sucediendo. Metiéndonos ya un poquito más en lo futbolístico, Óscar, te quería preguntar qué futbolista llega a Málaga, porque insistimos que fue titular en la primera vuelta, indiscutible, en el Real Racing Club de Santander. Además, un jugador que ya hemos dicho es zurdo. El Málaga ha perdido a Nelson Monte, que era diestro, se ha marchado a la Unión Deportiva Almería por cerca de €500,000, y en este caso pues va a incorporar un futbolista en principio libre, va a llegar tras rescindir contrato. Y en este caso estamos hablando de un jugador que es zurdo, es decir, perfil diferente en lo que a pie dominante se refiere. Vamos a ver, habéis fichado probablemente uno de los jugadores top de la categoría en segunda división. Insisto, no sé cómo está ahora mismo esa rodilla izquierda, él juega con un vendaje ahí, es verdad que está entrenando y saliendo de los entrenamientos, vamos a poner eso en interrogante, porque al final, joder, pues es un condicionante que también ha podido tener el entrenador, que aquí a veces se puede presuponer y llevarse a un tema extradeportivo, pero puede ser precisamente un tema deportivo sin mayor problema. Dicho esto, al 100%, Montero juega en el Málaga y es capitán general. De hecho, es que me extrañaría que al 100% no jugase en el Racing como titular indiscutible, porque es un futbolista que tiene, primero, que es de los que le gusta mandar. Es un jugador con mucha personalidad y mucho mando atrás. Segundo, tiene muy buena salida de balón. De hecho, en la defensa del Racing era el que mejor salida de balón tenía. Tercero, juego aéreo. Va muy bien de cabeza, marca incluso goles. En aspecto defensivo es un jugador importante. Y luego que es un futbolista que tiene, joder, cierta experiencia. Ya no es un meritorio de 20 años que está jugando, sino ya tiene, creo que es del 99, ya tiene callo en la categoría. El año pasado el tramo que ha estado jugando era de lo mejorcito. Bueno, es un futbolista que sin duda alguna hay que tener muy en cuenta porque, joder, es uno de los fichajes que cuando lo cierra el Málaga, la sensación que va a quedar en el entorno de fuera es decir, joder, un tío que en el Racing, en el mejor Racing era indiscutible, porque luego es verdad que en el peor Racing, que fue el de la segunda vuelta, es cuando no jugó casi partidos por aquella lesión que te comento y luego la decisión técnica que tuvo José Alberto. Pero vamos, yo creo que es un acierto en cuanto al plano futbolístico, teniendo en cuenta ese interrogante del plano físico, que evidentemente en un futbolista hay que tenerlo muy en cuenta. Yo te quería hacer una pregunta porque me baso en lo que estamos viendo en la pretemporada del Málaga, que es un equipo que, oye, similar a lo que hacía el Racing en el inicio de la campaña pasada, ¿no? Pues es un equipo que se está plantando en media cancha, estamos viendo que está presionando alto, estamos viendo que está dejando espacio a la espalda de su defensa. Quizá ahí es donde ha podido sufrir algo más en este poquito que llevamos de pretemporada, sobre todo contra la Unión Deportiva Almería, pues Patrick Soco, el exfutbolista del Huesca y creo que también del Racing. Esa sonrisa que se te ha escapado es porque
que, si mal no recuerdo, pasó por el Racing, pues al espacio sí que te hacía, o nos pudo hacer bastante daño. Entonces, en ese aspecto yo quería preguntarte, ¿Javi Montero es un futbolista que tú etiquetarías de rápido, lo etiquetarías de lento o del montón? Mira, me salía la risa porque es que el año pasado Soco le metió un gol al Racing precisamente con eso. Fue a dar un pase vencedor al portero, Soco le ganó la espalda a Mantilla y se plantó mano a mano con el portero y gol. Y sí, luego hizo así, lo de perdón, perdón, pero el tío bien que metió el gol, el bueno de Soco. Y a tu pregunta, a ver, si le ponemos de extremo, te digo que es lento. Si le ponemos de central, te digo que es normal. Si le ponemos de central, te digo que es un central rápido. O sea, al final, para jugar de central es rápido, no es estos perfiles lentos. Y eso que es un jugador fuerte, más bien con envergadura, pero sí, es un futbolista rápido. O sea, para jugar con la línea adelantada, en el Racing jugó ahí, en esa demarcación y lo hizo bien. O sea, quiero decir, si está en su plenitud física o en un buen estado físico, va a funcionarte en esa forma de jugar porque es donde mejor versión mostró aquí en el Racing. Y al ver, al final es lo de siempre. Yo creo, no sé qué ahora mismo que centrales tiene el Málaga, pero estoy seguro que es más rápido que todos ellos, teniendo en cuenta un poco lo que había la pasada campaña, que estoy ahora mentalizándome sobre todo en Alex Pastor y demás. En el Racing quizás será más rápido Manu Hernando y Javi Castro, pero a Montero le etiquetas como un central rápido, sí, sin duda. De hecho, hoy Javi Pastor iba a decir, perdón, Alex Pastor es el que queda como, o con la etiqueta de ser el central rápido de la defensa del Málaga, porque el otro es Einar Galilea, que pasó en su momento por el Deportivo Alavés y es un jugador mucho más de ir al cuerpo a cuerpo, es un jugador que quizá pues su carencia principal es a la hora de corregir al espacio, y luego está Murillo, que sí que es cierto que es un jugador que puede jugar tanto de lateral como de central, no me parece lento, pero lo que le falta es esta experiencia que venimos comentando precisamente a Javi Montero. Es un chico pues que hasta hace relativamente poco todavía estaba con ficha de filial en el Málaga Club de Fútbol, así que bueno. Oye, Óscar, ¿yo qué quieres que te diga? Muchas veces con los fichajes se dice que es que se engranda mucho el globo, pero es que la gente que te haya escuchado a ti, has hablado de buena salida de pelota, de un jugador que va bien de cabeza, de un futbolista que no es lento cuando hablamos que juega en la zaga de centrales. Que vale que es cierto que su incógnita principal es ver cómo está físicamente, pero si llega al 100%, oye, el Málaga, como ya hemos comentado, está incorporando a un gran central y a un jugador, pues bueno, que el año pasado estuvo en un equipo que consiguió ese playoff de ascenso, así que veremos si el Málaga Club de Fútbol también da ese pasito y este año se mete en la pelea. Así que, oye, Óscar, ha sido un placer tenerte por aquí, que nos des un poquito más de luz de este jugador, y ahora pues solo queda ver cómo rinde y si nos has engañado o no nos has engañado, que yo me fío mucho de ti y estoy seguro de que las cosas van a salir bien. Muchas gracias, Alba. A ver, yo te digo eso, que ahora la gente que te sigue, que además es muy futbolera, puede ver los partidos del Racing en la primera vuelta joder, y verse que yo estoy hablando del Montero de la primera vuelta. No puedo hablar casi de la segunda porque no jugó prácticamente, y es verdad que en el tramo previo a que se operase de esa lesión en el menisco, sí que no estuvo bien, pero yo creo que también es fruto de eso, precisamente. Entonces yo creo que físicamente al 100%, que es el Montero que hemos visto en la primera vuelta, joder, es que es un central imperial en segunda división. Solo con decirte que era el central referencia del líder absoluto de segunda división, pues oye, la sensación de que es un central diferencial. ¿Que le va a venir bien al Málaga? Estoy seguro, o sea, no tengo duda. Ahora bien, me queda la incógnita de si veremos ese grandísimo Montero que vimos en su momento en el Racing, o ese malestar físico puede impedirle que no lo esté. En cualquier caso, le deseo suerte. A mí me hubiese gustado que se quedase en el Racing, pero oye, futbolísticamente yo no decido. Insisto, yo tampoco sé exactamente los motivos por los que no continúa en Santander. Lo que sí que es que aquí no contaban con él y el Málaga ha estado muy listo para poder llevárselo. Pues probablemente esa sea una de las primeras preguntas que se le haga en rueda de prensa. ¿Por qué abandonas el Racing? Veremos si la esquiva o no la esquiva o si la responde en este caso de frente. Óscar, lo dicho, ha sido un placer. Bueno, pues ahí escuchábamos a Óscar García, que nos daba un poquito más de luz del central zurdo sevillano de 1,85 m, que de esta manera, Javi, podemos dar por cerrada la defensa. Y además, si hacemos búsqueda en el pasado de lo que dijimos en aquel vídeo, de los nombres que yo propuse, creo que este de Javi Montero tampoco era muy difícil, pero mejora todos los que yo propuse. Y bueno, pues ya tienes dos centrales de perfil izquierdo, como en este caso van a ser Einar y Montero, y dos centrales de perfil derecho, Alex Pastor y también en este caso Murillo. Yo creo que se complementa bien, ¿no? Ya lo comentábamos también en ese vídeo de Nelson Monte y su salida, ¿no? Que el Málaga
debería, ¿no? Y debía fichar a un jugador que cubriese también esa posición. Lo ha conseguido. Además, ya no solo un futbolista, ¿no? Que te sirva simplemente para suplir, sino que además te puede servir como titular. Yo creo que aquí operación 10 de 10 para Loren Juarro en la realidad. Y efectivamente, yo creo que el Málaga puede cerrar también, ¿no? El centro de la defensa sin problema alguno en este mercado, a excepción de que vaya ahora aquí de otro susto, ¿no? Y se nos lleve a Einar Galilea o se nos lleve a Pastor, que esperemos que no, pero bueno, buena operación como ya digo, y veremos cómo sale, ¿no? en este Málaga. Y de hecho es lo que estamos diciendo, que a falta evidentemente de que se cierre el mercado y esperemos que no haya ninguna sorpresa. De hecho, Sergio Pellicer daba a entender en esa serie de entrevistas que ha tenido en estos últimos días y hablaba en la cadena COPE y decía que, oye, no se espera ninguna salida más por parte del Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando de que, bueno, el equipo queda bastante completo, como ya estáis viendo por aquí en plantilla, hay 2 jugadores por puesto, podríamos decir, a excepción, cierto es, de la posición de extremo, que sí, hay 2 por puesto, lo que pasa que ahora mismo estaríamos contabilizando a Aitán, que no sabemos cómo va a volver, no sabemos tampoco cuándo va a volver, así que ahora mismo lo que falta ya por cerrar es el tema del extremo. Veremos si es izquierdo, veremos si es derecho, veremos si es polivalente y puede jugar en ambos lados, como por ejemplo Joaquín Muñoz, que lo estamos viendo en esta pretemporada, dar asistencias contra el Antequera, banda izquierda, contra la Almería, banda derecha. Así que bueno, oye, un salto de nivel, a mi parecer también el que te da Montero. Bueno, más que de nivel, porque con respecto a Nelson Monte, a lo mejor hay gente que piensa que sube el nivel, hay gente que piensa que lo mantiene, pero yo creo que nadie va a pensar que lo baja. Luego habrá que ver cómo rinde, evidentemente, pero para mí esta es la clave, que yo creo que como mínimo mantienes el nivel y lo positivo, lo que ya hemos comentado, Javi, esa posibilidad de rejuvenecer la plantilla. Y además, lo has dicho tú al inicio del vídeo, es que estás incorporando en plantilla a un jugador que viene vale que en los últimos partidos de temporada él no compite porque está peleado con José Alberto López, pero que viene de un equipo que ha estado luchando por playoff. Bueno, luchando no, es que se metió en playoff y luchó por ascender de forma directa. Entonces, esto te viene a decir también que, oye, si él ha entendido que Málaga es un buen destino, es porque el proyecto que está viendo le parece mínimamente coqueto para luchar por, oye, a lo mejor una sexta, quinta, cuarta plaza, que no va a ser el objetivo de inicio. Bueno, vale, pero que yo creo que al final esto llama también a ojos del jugador. No, totalmente. Esto ya creo que va a ser un tema que quizás podemos tratar más profundamente cuando se está acercando ya la competición, que será dentro de nada, de un par de semanas. Pero es cierto que estoy viendo al Málaga con un poquito más de ambición, ¿no? Como ese fichaje que hemos hecho por niño, ¿no? De pagar por un fichaje después de 7 años, que es un detalle que parece tonto, pero no, es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde viene el Málaga los últimos años, lo que ha dicho el propio Pellicer en esa entrevista, ¿no? La que hacía referencia en la COPE, ¿no? Que comentaba que, bueno, que quizás este año ya debería dar un pasito más, ¿no? Que si se mantiene los mismos resultados que esta temporada pasada, él al menos no continuaba en el banquillo. Así que eso me da a entender que evidentemente se va a intentar que ya no solo sea la salvación, estar en mitad de tabla, sino pelear por estar arriba, entre los 6 primeros. No sé si como objetivo principal, pero al menos pelearlo, al menos ser uno de esos equipos que está de la 10ª posición para arriba, y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque evidentemente el Málaga tiene que crecer. Muy bien que estuvimos hace año y medio en Primera Federación, pero el Málaga sigue siendo el Málaga, ya económicamente hablando, no me refiero ya ni siquiera a masa social, que también, y yo creo que tiene que dar un pasito. Así que lo veremos, como ya digo, esto yo creo que es un debate, ¿no? Que podemos tener de forma más profunda dentro de una semana y media, dentro de 2, antes de afrontar ese partido contra el Eibar, pero evidentemente, ¿no? Por los fichajes que se está haciendo, yo creo que se está mejorando la plantilla y en este caso, hombre, ya hablaremos a final de temporada si mejoró o no mejoró a Nelson Monte, en este caso Montero, pero bueno, sobre el papel, como hacemos también ese meme, yo creo que mínimo lo mantiene, así que por ahí no creo que debamos lamentar demasiado la salida de Nelson Monte. Bueno, pues oye, es vuestro momento de dejar sobre los comentarios, que no sobre el papel, porque de momento escribís en comentarios, pero sobre los comentarios dejen ustedes pues su visión, ¿no? De lo que es la llegada de Javi Montero al Málaga Club de Fútbol, si os ilusiona, no os ilusiona, si lo teníais o no lo teníais visto en el Racing de Santander, seguramente algunos sí, porque insistimos que el año pasado fue durante la primera vuelta titular indiscutible en el Racing y luego es cierto que en la segunda fue perdiendo protagonismo. Insistimos, una notita por aquí, por abajo, por los comentarios, y ya que bajáis, os soltáis un botón de me gusta, os suscribís si todavía no lo habéis hecho, y pronto volvemos por aquí, por Proyecto Malaguista, bien con más fichajes o bien con más Málaga Club de Fútbol.